A sus 76 años, Javier Gillet, un profesor del Museo de Historia Natural de París, es uno de los últimos grandes naturalistas del Sáhara. En 1957 se fue a explorar el macizo Ennedi en el norte del Chad. Durante más de 10 años atravesó sus montañas a lomos de un camello, en busca de plantas y animales que atestiguaran la existencia de un tiempo en el que el Sáhara no fue un desierto. En la actualidad, rara vez sale de su casa oculta en el bosque. Vive ahí con Fofo, su fiel loro, sus microscopios y 40 años de recuerdos. Recuerdos que ha accedido a compartir con nosotros. Cuando llegué al macizo Ennedi, era sin duda la última zona por explorar del Sáhara. Los nómadas que lo conocían lo consideraban un lugar extraordinario, con muchos puntos de agua y una vegetación exuberante y tropical. Un sueño hecho realidad para un botánico. Aquellos bosques en el corazón del desierto podían, si realmente existían, contar la historia de un mundo perdido. El Sáhara tal y como era hace miles de años. Yo soñaba con descubrir aquel paraíso perdido, aquel jardín del Edén en el infierno del desierto. Sin los vastos conocimientos de los nómadas Bideyat, jamás lo habría logrado. Fueron ellos los que me guiaron a través de aquel universo tan abstracto para un europeo civilizado como yo. Esta es la primera vez que Ingai lleva a su nieto Abderrahim con él, para que se vaya familiarizando con la vida de los criadores de camellos. Hasta ahora, el chico solo había cuidado de las cabras, mientras su madre y sus hermanas recogían cereales silvestres a varios kilómetros de distancia. Ahora ya es lo bastante mayor como para viajar con los hombres y los camellos. Ingai y su nieto acaban de pasar 10 meses en las grandes llanuras del Morcha. Estamos en junio, en el punto más álgido de la estación seca, aunque en realidad hace casi un año que aquí no llueve. Las charcas se han evaporado y los pastizales están yermos. Los animales tienen sed. Ha llegado el momento de que Ingai y sus camellos pongan rumbo hacia el Sáhara, hacia el macizo Ennedi, un auténtico depósito de agua con grandes depresiones llenas de agua, llamadas geltas, a la sombra de las rocas. Estas proporcionarán suficiente agua a los camellos hasta las próximas lluvias en julio. Los nómadas Bideyat del Ennedi viven al ritmo que marcan los camellos. Para encontrar pastos y agua, tienen que vivir en continuo movimiento. Los camellos son la única riqueza que los nómadas poseen. Un hombre vale más o menos en función del número de ejemplares que posea. Es por eso que los Bideyat casi nunca los matan. Los camellos sirven sobre todo como moneda de cambio. Constituyen el grueso de la dote de una novia. Abderrahim va a necesitar muchos camellos y quiere casarse con una chica bonita, con la hija de un jefe o con la de un rico comerciante. Cuando el agua escasea, la cohabitación entre las distintas manadas no es siempre sencilla. Puntualmente pueden incluso surgir peleas. Afortunadamente, hay agua para todos en los cañones de Archey. Alojan el mayor gelta del macizo Ennedi. Todos los Bideyat lo saben, y cuanto más dura la estación seca, mayor es el número de camellos que van a beber al gelta de Archey.
Hace 4000 años, los hombres de Llenedi dejaron un gran número de pinturas rupestres rojas y blancas. Abderrahim descubre estas imágenes que son una muestra de cómo vivían sus parientes lejanos. Por aquel entonces, en lugar de camellos, tenían grandes rebaños de vacas, animales a los que en la actualidad les resultaría muy duro sobrevivir aquí. Vivían en grandes cabañas y llenaban sus desvanes de mijo, cereal que todavía se encuentra aunque más al sur. Entonces, poco a poco dejó de llover, los ríos se secaron, los árboles murieron y solo quedó el desierto. Las vacas desaparecieron y surgieron los camellos. Hace 2000 años, los hombres de Llenedi ya cuidaban de sus camellos. Los hombres tenían cabezas muy redondas, quizás porque ya llevaban turbantes. Y las mujeres parecían estar bailando. Hoy en día, las cuevas donde están las pinturas rupestres se utilizan a veces a modo de almacén. Los nómadas dejan sus enseres en el interior, tiendas hechas con hojas secas de palmera, receptáculos de todo tipo, de paja, cuero o metal. Los depositan aquí para resguardarlos de la lluvia y porque aquí están protegidos por el espíritu de la cueva. A nadie se le ocurriría robarlos. Es hora de comer. El plato del día, espaguetis, importados de Libia como la mayoría de los productos vendidos en el mercado de Llenedi. La frontera con Libia está muy cerca de aquí, y el norte del Chad estuvo ocupado varios años por las tropas del coronel Gaddafi. Al final, los soldados chadianos lograron que los invasores retrocedieran. Los Bidayat estaban en primera línea de batalla. Por lo que se ve en las pinturas, sus ancestros también debieron de ser guerreros. Marchaban a la guerra a caballo y volvían con los animales que requisaban a sus enemigos. Julio de 1957. En la desértica llanura al sur del Llenedi, los pozos están secos y las tierras desprovistas de pastos. Mis guías me tranquilizan. Conocen muchos puntos de agua ocultos entre las rocas del macizo, que tiene el tamaño de Suiza. Encontraremos toda el agua que necesitamos en los límites del macizo, en los cañones de Archey. 3 de agosto. Llegamos a los cañones de Archey. Hay grandes vueltas alimentados por manantiales subterráneos y a salvo de la evaporación, gracias a la sombra que sobre ellos proyecta los acantilados de arenisca de hasta 200 metros de alto. Posiblemente esta gran cantidad de agua haya permitido la supervivencia de extrañas especies de flora y fauna. Mientras mis guías instalan el campamento, yo escalo un acantilado. Desde lo alto puedo ver todos los cañones. De repente los vi, inmóviles sobre los bancos de arena. Cocodrilos. Cocodrilos en el Sáhara. Es imposible.
Deben de haber sobrevivido separados del resto de los de su especie por miles de kilómetros y miles de años. Los cañones de Archey son, sin ningún género de dudas, su último refugio, a la vez que su prisión. Los camellos han ensuciado el agua del Gelta con sus excrementos. Abderrahim tiene que llegar hasta los manantiales, que están corriente arriba, para encontrar agua potable. Igual que Hubert Gillet, 50 años antes, Abderrahim tiene que cruzar las oscuras aguas. Ingay le ha pedido que tenga cuidado. Uno nunca sabe con los cocodrilos. El peligro ya ha pasado. Abderrahim se siente seguro. Por lo visto, los cocodrilos estaban más asustados que él. El niño ve los manantiales de los que su abuelo le había hablado. Jamás había visto un agua tan pura y tan cristalina en mitad del desierto. Tras varios meses de sequía en las llanuras, un baño es un acontecimiento excepcional para un nómada. El té de su abuelo puede esperar. Para los Bideyat, este manantial es sagrado. No todo el mundo tiene derecho a beber de él. Las mujeres que no pertenecen al clan de los Archey no pueden beber sus aguas, a menos que encuentren una joya perdida. Abderrahim conoce esta leyenda. Cuando él era pequeño, su madre le contó la leyenda de los manantiales. Por eso busca en el fondo. No hay joyas, pero sí miles de pececillos. Si Abderrahim encontrase una joya aquí, se la llevaría a su abuelo y le diría: «Toma, un regalo de mi antepasado». Si bien es cierto que los Bideyat se han convertido al Islam, las antiguas creencias siguen presentes. Siguen adorando al espíritu de sus antepasados, en secreto. También respetan mucho a los cocodrilos. Los Bideyat los consideran los guardianes de los manantiales. Si se atreviesen a matar a uno, el agua desaparecería.
5 de agosto. He visto el rastro de un cocodrilo pequeño en la arena. Estos reptiles son muy asustadizos, por extraño que pueda parecer. En cuanto me aproximo a ellos, se sumergen en el agua. Un poco más adelante, me he encontrado con los excrementos del animal. Los he analizado confiando en que me dirían qué come un cocodrilo del Sáhara. He encontrado restos de peces, ranas e insectos acuáticos. En otras palabras, se comen todo lo que encuentran en el Vuelta. Aún así, sus comidas son más raciones de supervivencia que auténticos agapes. A veces incluso recurren a las heces de los camellos que flotan en el agua. En cuanto el sol entra en los cañones, los cocodrilos salen del agua. Sin embargo, los cañones solo se iluminan durante unas horas al día y es difícil acceder a ellos. Este baño de sol es absolutamente necesario para ellos. Como todos los reptiles, no pueden regular su temperatura corporal. En cuanto el sol desaparece por detrás de los riscos, regresan al agua donde resulta difícil verlos. Mientras llega ese momento, los observo largo y tendido. Los cocodrilos del Vuelta de Archei pertenecen a la misma especie que los del Nilo y los del África tropical. Sin embargo, son pequeños, jamás superan los 2 metros, mientras que un cocodrilo adulto puede rondar entre los 5 y 6 metros de largo. El Vuelta de Archei es demasiado pequeño para que estos cocodrilos crezcan con normalidad. Mis guías me comentan que durante la estación de lluvias, las aguas suben de manera tan violenta que a veces pueden arrastrar a un cocodrilo durante varios kilómetros. Si no se muere, tiene que nadar corriente arriba para regresar a su hábitat. Los animales más pequeños, como ranas y peces, se quedan encerrados en minúsculos charcos. Si tienen suerte, el agua durará hasta la llegada de las próximas lluvias. Los cocodrilos también son prisioneros del Vuelta. Aunque mientras haya agua sobrevivirán, y eso que apenas están a unos metros del desierto. Lo único que les queda es esperar pacientemente al siguiente periodo de humedad. En definitiva, unos siglos o unos milenios. El Leucopternis es un buitre, pero su cabeza, en lugar de ser calva como la de la mayoría de los buitres, es mucho más agraciada. Los adultos tienen las plumas blancas, aunque los más jóvenes las tienen negras. Con los años se les van emblanqueciendo. Los Vedeyat aseguran que los pájaros muy blancos tienen 100 años. Por eso cuando bendicen a un niño dicen, que Dios te conceda la edad de un buitre. Ingai ha decidido que debemos continuar.
Le ha prometido a Abderrahim que le va a llevar a un maravilloso cañón de exuberante vegetación. Este es uno de los secretos que el viejo camellero deberá revelar y pasar a su nieto. Los nómadas pueden levantar su campamento y abandonar un lugar en cuestión de minutos. Todo el equipaje que necesitan para el viaje está guardado en el mala mala, un gran saco de piel procedente del estómago de un camello. Otro accesorio vital para los nómadas es el basur, la silla de montar del camello tallada en madera de acacia. Se le colocan unas mantas encima para que sea más cómoda. Los cocodrilos me pusieron sobre la pista correcta. Tiene que haber en algún lugar de Enedi restos de los bosques que antaño cubrieron el Sáhara. Lo hablo una y otra vez con mis guías. Uno de ellos conoce una montaña con un paradisíaco oasis en la cumbre. Doy órdenes de continuar. ...12 de agosto. Tras varios días caminando bajo un sol asfixiante, me pregunto si no he estado soñando. Frente a mí, un arco monumental, tan alto como un edificio de 30 pisos. Sin embargo, esta catedral de piedra no es obra del hombre, sino de la naturaleza. Quizás sea la puerta del jardín del Edén que estoy buscando. A los pies del monte Aloba, Ingay ha visto un pequeño grupo de acacias. Y a mediodía, cuando el calor aprieta, la sombra es una auténtica bendición. Es el lugar ideal para parar y dejar a los animales descansar. Ingay le cuenta a su nieto que en lo alto del monte Aloba hay un oasis, oculto en una profunda grieta. Hay un manantial,
palmeras, y dice que allí se vive muy bien. Sin embargo, nadie se atreve a subir hasta allí. La montaña es sagrada, y los que se han atrevido a subir jamás han vuelto a bajar. Los buitres están ahí, planeando sobre los vertiginosos riscos. ¿Podrán ver el misterioso palmeral desde lo alto? Tengo que averiguar si es real o solo una leyenda, y para ello tendré que escalar hasta allí. Tras varios días mirando con anhelo el monte Aloba, decidí pasar a la acción. Intenté escalarlo, pero cuando estaba llegando a la mitad del camino, me encontré frente a una pared totalmente vertical e inabordable. Lo tuve que dejar, pero no estaba dispuesto a rendirme. Lo iba a lograr, me daba igual el tiempo que me llevase. Después de varios días buscando una pista en mitad de una pared rocosa de 400 metros de altura, llegué a pensar que jamás llegaría a ver aquel oasis inaccesible. Cuando de repente vi un largo canal que llevaba hasta la cima. Instalé mi campamento a los pies de la colina. Al día siguiente nada podía pararme y finalmente alcancé la meseta sobre el monte Aloba. Pisé ceremoniosamente un suelo que quizás ningún otro hombre había pisado antes. Busqué en balde el palmeral. Sin duda, el monte Aloba era el reino de los riscos y de las escarpadas paredes de roca. Ahí no había lugar para los manantiales, los valles encantados o las palmeras. La cima era invisible, hundida como estaba en un manto de niebla. Me sentía muy lejos del Sáhara. Estoy desanimado, aunque mi guía intenta tranquilizarme. Dice que conoce bosques de verdad, ocultos en el corazón del macizo Ennedi. Nos vamos. La caravana de Ingai prosigue por las extrañas pistas que la erosión ha cavado en las paredes de arenisca. En los pasillos de este gigantesco laberinto natural, un camellero despistado podría deambular sin rumbo durante días. Incluso podría perderse para siempre. Ingai ha prevenido a Abderrahim. Hay que vigilar a la manada de cerca dentro del laberinto. Un camello se podría perder fácilmente e intentar encontrarlo, en el supuesto caso de que se pudiera encontrar, es una valiosa pérdida de tiempo para la caravana. De pronto, Abderrahim se da cuenta de que le falta un camello joven. Ingai está furioso. No es un buen momento para perder un camello. Si otros viajeros encuentran al animal, se adueñarán de él. El robo de camellos es una práctica habitual para los Bideyat. Antes de casarse, los jóvenes deben cumplir la misión de robar un camello de una manada lejana.
17 de agosto. Estoy viendo una enorme lengua de vegetación. Es el cañón de Bashikele. Es como si alojase un auténtico bosque. Creo que estoy a punto de alcanzar mi objetivo. El exuberante paraíso que estoy buscando podría estar aquí mismo. En lengua Bideyat, Bashikele quiere decir el manantial donde dormía. Hace mucho tiempo, cuando el antepasado de Ingae llegó aquí, descansó en el cañón un tiempo para después instalarse. Desde entonces, estos cañones se consideran sagrados. De niño, Ingae venía aquí a adorar a su ancestro. Los Bideyat le hacen ofrendas, sacrifican animales en su honor y le rezan. La gente le pide que proteja a sus camellos de los animales salvajes o que les ayude a encontrar a un animal perdido. Ingae se ha convertido en un buen musulmán. Ya no adora a su ancestro, aunque sigue creyendo en su presencia, y también cree que en Bashikele su manada estará bajo su protección y tendrá suficiente comida y bebida. Ingae también quiere que su nieto conozca el cañón de sus antepasados. A la entrada del cañón hay una jungla de palmeras de Doum. Abderrahim no había visto nunca tantos árboles. La palmera de Doum se suele encontrar en la sabana, cientos de kilómetros hacia el sur. Su presencia indica que ya no están en el Sáhara, que hay agua cerca. Ingae y Abderrahim aprovechan el alto en el camino para recoger hojas de palmera. Una vez secas, podrán usarlas para mullir las sillas de los camellos. Los Bideyat lo saben todo sobre las palmeras de Doum de Bashikele. Como los campesinos de la sabana, los nómadas del Ennedi han aprendido a usar las grandes hojas y la sólida madera de estos valiosos árboles. Tejen las hojas para hacer tiendas y utilizan la madera para construir casas. A diferencia de las palmeras del desierto, las palmeras de Doum no dan dátiles, sino grandes nueces. A los niños Bideyat les encantan. Ingae y Abderrahim cruzan el cañón siguiendo una corriente que serpentea durante más de 1 kilómetro. Un río en medio del desierto. Un vestigio de los ríos que una vez fluyeron en el Ennedi. Cerca del agua me encontré unos árboles que no había visto nunca en el Sáhara.
árboles de 20 metros de alto, con abundantes hojas oscuras. Estos árboles suelen crecer en el África ecuatorial, a 3000 kilómetros de aquí. Sus troncos se pegan a las rocas. Sus raíces se enroscan y aferran a la superficie de las piedras como tentáculos. Al pie de los cañones, el agua impide continuar a la caravana. Aquí el agua es eterna. Brota de las rocas, desde un manantial inaccesible, sagrado para los Bideyat. Hace mucho, cuenta Ingay, su ancestro se estaba muriendo de sed. Entonces Dios le guió hasta Bachikele y el manantial le salvó. Hoy en día, el ancestro sigue vivo en el manantial y desde él se encarga de que a sus descendientes nunca les falte el agua. La vegetación de Bachikele posiblemente sea el mayor descubrimiento de mi vida. Como los cocodrilos, los grandes árboles y los juncos son vestigios de otra era, separados de los de su especie por miles de años. Menudo descubrimiento. No tenía conmigo los libros necesarios para identificar aquellas especies, pero cogí algunas hojas y algunas semillas de muestra para después reconocerlas. Una de ellas era la rauvolfia, un árbol que había visto en Camerún. Había visto aquellas mismas raíces flotar en los ríos infestados de cocodrilos y las mismas ramas llenas de loros multicolores. Así debía de ser el Sáhara hace 10.000 años. Estaba exultante de alegría. Tenía la sensación de estar en una máquina del tiempo. Emocionado, pasé días enteros trabajando en mi herbario para poder presentar en Francia pruebas de todo lo que había visto y también para demostrarme a mí mismo que no había sido un sueño. La última vez que estuvo aquí, Ingay sumergió unas hojas de palmera en la balsa. Cuando están a punto de pudrirse, es cuando las fibras de la palmera están listas para utilizar. El abuelo enseña al nieto a entretejer las hojas reblandecidas. La hoja de palmera se utiliza para hacer cuerdas de excelente calidad que se utilizan no solo para sujetar las cargas sobre los camellos, sino también para hacer los grilletes que luego les colocan en las patas. Estos grilletes evitan que los camellos más jóvenes se alejen demasiado del resto de la manada. El incidente del laberinto no se puede volver a repetir. Otro descubrimiento inesperado. El agua y los árboles atraen a los pájaros a estos cañones. Tras pasar el verano en Europa, muchas aves migratorias cogen la ruta más corta para cruzar África, la que pasa sobre el Sáhara. Las que no mueren de agotamiento pueden parar en Bachikele. Todos los días observo a una garceta bueyera que se ha adaptado tan bien a esto que parece que está en casa. Los babuinos también viven cerca de los cañones, ya que, al igual que nosotros, necesitan beber con regularidad. Bajan por la noche para después volver a encaramarse las rocas donde pasan el día. Me cruzo todas las mañanas con algunos rezagados.
Ingay le muestra a Abderrahim las huellas que han dejado los babuinos que han bajado a beber. El niño le pregunta a su abuelo si son ellos los que ladran como perros. Sí, le contesta el anciano, son ellos. Viven en zonas muy elevadas, en las inalcanzables mesetas. Los Bideyat consideran que los babuinos forman parte de su familia y tienen prohibido comérselos. Ingay le cuenta a su nieto la leyenda de los monos. Un día, unos aldeanos cometieron un asesinato. Temiendo la venganza de los miembros de la familia de la víctima, huyeron hacia las montañas. Para castigar su crimen y su cobardía, Dios los desfiguró. Así fueron creados los monos. Todavía siguen en las montañas, eternamente condenados. Ingay advierte a Abderrahim. Es peligroso aventurarse en el territorio de estos hombres malditos. En sus montañas, son capaces de atacar a un visitante desprevenido. Abderrahim, sin embargo, sueña con el misterioso manantial descrito por su abuelo. Para encontrarlo, tendrá que escalar hasta lo alto de los cañones, el baluarte de los monos, a una altura de 200 metros. ...23 de agosto. Estamos en la meseta de Bashikele, intentando encontrar el nacimiento del manantial. Un grupo de monos me sigue, se muestran intrigados y fascinados por el extraño bípedo que ven. Se acercan, me observan detenidamente y me escoltan, haciendo unos gestos muy divertidos. Se sienten como en casa en estos escarpados riscos. Aprovechan la menor superficie, por irregular que sea, y son unos campeones trepando por las rocas. Finalmente alcanzo la parte superior de los cañones. Aquí la erosión de la arenisca es muy intensa. Solo hay agujas, picos dentados, brechas y rocas desprendidas, todo mezclado en un caos indescriptible. Más abajo, el cañón es tan estrecho que el manantial resulta invisible. Sin embargo, está ahí, a la sombra, protegido de la evaporación. Los monos, guardianes del manantial, no están acostumbrados a ver humanos en su territorio. Abderrahim, sin embargo, ha dejado de prestarles atención. Lo único que quiere es tocar el agua del manantial sagrado, el manantial que permitió a su antepasado adueñarse de estas tierras. Pero las paredes son demasiado abruptas. La montaña obstinada impide a todo ser vivo el acceso a estos lugares. El muchacho no puede continuar. Una extraña roca en forma de cabeza de mono se alza como un monstruo mitológico bloqueando el paso. Abderrahim vuelve sobre sus pasos. Gracias a su abuelo, el chico ya conoce algunos de los secretos del macizo Ennedi. Imbuido de sabiduría ancestral, Abderrahim ya está preparado para convertirse en jefe de la caravana. A 200 metros por encima de mi cabeza veo juncos y árboles parecidos a los del río Congo y Zambezi. Esto es una auténtica revelación. ¡Eureka! Por fin he encontrado mi jardín del Edén. Había dedicado 10 años de mi vida a explorar el Ennedi,
Tras aquellos 10 reconfortantes años, sentía que había encontrado mi santo grial, el grial que todos los hombres buscan durante su breve paso por la Tierra. Mi búsqueda había terminado. Tenía mis notas, mis fotografías, mis herbarios y mis recuerdos. No descarto la posibilidad de que algún día los cocodrilos del Arché y Bashikele desaparezcan. Espero que mis investigaciones no hayan sido en vano y que pase lo que pase, las bibliotecas preservarán la memoria de este paraíso que yo he tenido la gran suerte de ver en persona.